En Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, la violencia de género es una violencia fundamentada en una cultura en la que los hombres se suponen con poder sobre las mujeres, las consideran inferiores y de su propiedad. Se creen dueños de sus pensamientos, sentimientos, comportamientos y de su vida, catalogándose a sí mismos como los dueños de la guerra y dejando entonces a las mujeres y niños como las principales víctimas de esta. Las mujeres en Tolima, Colombia, sufrieron el conflicto de forma constante. Son víctimas directas e indirectas. Directas porque fueron objeto de tortura, asesinatos, desaparición, secuestro, desplazamiento forzado y violencia sexual. Indirectas por la muerte, desaparición, amenazas y secuestro de sus parientes. Emilce Hernández Perdomo es una de las muchas víctimas del conflicto armado, de la cual es muy poca la información personal que aparece en las diferentes bases de datos. La única información que aparece acerca de ella se enfoca directamente en los hechos victimizantes. Esta mujer desplazada del municipio de Río Blanco, Tolima, por los grupos armados en el 2004, fue víctima de un trágico evento, del cual narran cómo el 16 de julio de 2008 fue ubicada en una finca ubicada en Planadas, Tolima, y fue capturada por las Fuerzas Armadas Públicas, por ser una supuesta integrante de las FARC. A pesar de encontrarse en estado de embarazo, Emilce Hernández fue obligada a caminar largos recorridos que la conllevaron a la pérdida de su hijo, el cual fue arrojado frente a ella como carnada para perros, aumentando así su nivel de victimización. No obstante, fue acusada del delito de rebelión, lo que causó la privación de su libertad. Actualmente es una de las integrantes de la tercera delegación de víctimas que se dirigió a La Habana para las recientes negociaciones. Esta mujer representa a las víctimas del Estado, específicamente las víctimas por la fuerza pública, que aún no han sido reparadas, puesto que en términos de sentencias condenatorias contra este tipo de hechos solo existen las del Palacio de Justicia y las del caso de la masacre de Mapiripán. El hacerla partícipe de la tercera delegación de víctimas ha sido la única representación de memoria que se ha dado en este caso en particular, pero aún así, ella ha sido una de las tantas víctimas que ha sido invisibilizada. Al hacer referencia a casos de víctimas estatales, la información que se presenta es un poco limitada, debido a que este tipo de acciones fueron perpetradas bajo algún ente estatal que, por el contrario a lo ocurrido, tienen como fin velar por los derechos e intereses de la población civil, que han sido vulnerados por alguno de los factores armados al margen de la ley. Este tipo de acciones ligadas con el alto nivel de corrupción de miembros del ejército y la policía determina entonces una condición política particular que puede llegar a generar el olvido de las víctimas, debido a que se genera un temor a denunciar. Es por esta razón que el miedo infundido por parte de los actores armados es quizás la causa de mayor peso para que las mujeres no denuncien el acto del que fueron víctimas y el grupo armado que lo perpetró. El silencio comienza cuando, por ser víctimas de desplazamiento forzado y violencia sexual, las mujeres tienen que huir como única opción posible. Es entonces de esta forma que muchos casos quedan impunes y se genera un deseo de olvido. Así, una forma de entender el conflicto armado colombiano es por medio de sus víctimas, y las mujeres, al igual que los niños, son las principales víctimas sobrevivientes de esta violencia. Las violaciones ejercidas contra ellas a través del abuso sexual, el desplazamiento forzado, el secuestro, la desaparición, la muerte y el control social son muestras fehacientes de su situación de vulnerabilidad y de la arraigada cultura machista que las convierte en armas de guerra y blancos de intimidación. Víctimas de un conflicto armado que deja como resultado miedo y desolación. El temor, la humillación, la búsqueda de la vida, la falta de garantías de protección y no repetición del Estado y el desconocimiento de los derechos crea un camino accidentado hacia la verdad, la justicia y la reparación. Por esta razón, nuestra iniciativa de memoria está encaminada a destacar el papel de la mujer como víctima estatal, con el fin de contribuir a un proceso integral de atención, protección y reparación con perspectiva de género, el cual debe pensarse en las dinámicas actuales que se están llevando a cabo en el país, con el proceso de paz, con los guerrilleros de las FARC. Asimismo, reivindicar de algún modo la figura de la mujer a través de imágenes que muestren la realidad del papel de la mujer como víctima del conflicto.
Además, nos parece importante enfatizar en la ausencia del Estado como garante de los derechos de la población y asimismo destacar la doble moral de este en cuanto a la forma arbitraria en la que se ejercen los juicios de valor en contra de las personas inocentes por supuestos vínculos con diferentes grupos armados. La palabra justicia está compuesta por fotos de víctimas de mujeres del conflicto, con especial énfasis en los actos repudiables cometidos por el Ejército Nacional en la toma del Palacio. Y en el caso de Milce Hernández, con el fin de evocar una reflexión de los avances o retrocesos